Hola, mi nombre es David Santiago Daza y este es el video sobre derechos de autor, copyright, copyleft y Creative Commons. El derecho de autor, la historia y la evolución de los derechos de autor. El derecho de autor no siempre se ha identificado como tal. Podríamos hablar primero de las creaciones literarias. Antes de la imprenta era muy difícil copiar un libro. Luego de la creación de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg hacia 1440 aproximadamente, si se tenía un original, entonces era más factible que ese original del libro fuera copiado. En cambio, replicar una pintura o una escultura era mucho más difícil. Esto empezó a tomar más relevancia cuando una persona vendía una obra que no había creado y se lucraba de ello. Y peor aún, cuando reclamaba ser el creador de la misma. Es importante recordar que por aquellos siglos, hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, la censura por parte de la Iglesia era muy fuerte, por lo que muchas veces el copiado de libros no era con fines de ganar dinero, sino de informar a las personas. Varios siglos después, hacia finales del siglo XIX, en el año 1886, se crea el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Poco a poco, los países se fueron acogiendo a los principios y las condiciones que rigen el convenio. El primer principio es la protección automática, la cual nos dice que por el simple hecho de alguien haber creado algo, ya tiene derechos de autor, y esos derechos le pertenecen al creador de la obra. Sin embargo, es muy importante hacer el registro de las obras para que el creador tenga el control y protección totales sobre su obra. En Colombia, el registro de obras musicales, literarias, audiovisuales, de creación y programación de software, patentes científicas y demás, se hace ante la Oficina de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA, del Ministerio del Interior. Sobre las condiciones del Convenio de Berna es importante aclarar que hay unas básicas y sobre esas cada país añade sus propias condiciones. Las condiciones básicas deben ser respetadas en todos los países que están bajo el convenio y se deben aplicar al campo literario, artístico y científico. Otra de las condiciones del Convenio de Berna tiene que ver con que es el creador de la obra el que otorga los permisos a su obra, es decir, si ésta se puede traducir, modificar, realizarle cambios o adaptaciones, arreglarla, difundirla públicamente, representarla, transmitirla y la opción de hacer copias de la misma. Una última condición es la duración de la protección de los derechos, la cual dura, según el convenio, por 50 años después de la muerte del creador de la obra y esta le pertenece entonces a sus herederos. Después de ese periodo de tiempo de 50 años se vuelven de dominio público o de toda la humanidad. Es importante aclarar que en Colombia la ley de derechos de autor protege hasta por 80 años después de la muerte del autor sus obras. Y hay otros casos especiales como el de los Estados Unidos, que por ser uno de los últimos países en entrar al Convenio de Berna y por las excepciones federales que caracterizan su ley de copyright, la duración de la protección tiene muchas variaciones en dicho país. Cuando un autor se da cuenta que alguien se está lucrando de su obra o que la está usando o modificando o difundiendo sin su permiso, entonces puede demandar. Las sanciones por incumplir e infringir la ley de derecho de autor varía dependiendo de cada país. Ahora hablemos acerca de las licencias Copyright, Copyleft y Creative Commons. El copyright es la licencia más rigurosa, ya que significa que todos los derechos están reservados. No se puede distribuir, reproducir, modificar o difundir sin la autorización del autor. Y en caso que el autor otorgue esos permisos, entonces pedirá una retribución o compensación económica por ello. Aquí encontramos también, por ejemplo, los cobros por conceptos de regalías de derechos de autor. El copyleft es usado sobre todo en los ámbitos informáticos y comenzó en la década de los 80 del siglo XX.
más como un movimiento de protesta a todas las restricciones que rodeaban al copyright. Creative Commons es la licencia considerada como la segunda versión del copyleft, con la misma idea que el material sea compartido libremente, pero esta incluye algunas condiciones, las cuales las da el mismo creador de la obra, quien decidirá qué se puede hacer y qué no se puede hacer con sus obras. Una de esas condiciones de Creative Commons que un creador puede usar es la llamada BY, un logo que indica que si se usa una obra con esta licencia y este logo, obligatoriamente se debe mencionar al autor. Otra de las condiciones de Creative Commons que un creador puede usar es el símbolo de dinero con un cancelado o una prohibición, lo que quiere decir que se puede usar, modificar y difundir la obra, pero no se puede monetizar. Otra de las condiciones de Creative Commons que se puede usar es la que se llama sin obra derivada, lo que quiere decir que dicha obra no puede ser modificada, arreglada o adaptada, sino que se debe usar tal cual como está. En una obra que se pueda usar bajo licencia Creative Commons se pueden encontrar una o más condiciones de las mencionadas antes al mismo tiempo. Todo esto dependiendo de lo que el autor desee. Por último, es importante tener cuidado con el uso que se le da al material que manipulamos en Internet, en especial en las redes sociales. Un ejemplo de esto es el acto de resubir contenidos que no hemos creado, ya que podemos estar infringiendo consciente o inconscientemente las leyes de derechos de autor.